Quiero incluir, Manuel, a la charla a Roberto González, que él es abogado asociado de Human Rights Foundation, él está en Nueva York. Por supuesto, esto es una conversación, Manuel, así que pueden conversar entre ustedes si así lo desean. Doctor González, bienvenido a la charla, ¿cómo le va? Un placer. Queríamos conocer su opinión también. Recién Nicolás Wiñaski citaba que Human Rights Foundation había también tenido reparos con este tipo de legislaciones. Queremos saber cómo es su experiencia. A ver, yo le cuento nuestra experiencia a nivel internacional. No conozco el caso específico Totalmente. de la legislación argentina, pero, por ejemplo, hemos visto que en los últimos años los gobiernos autoritarios de la región, entre ellos podemos mencionar a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, Argentina en algún grado, y en el caso específico de Cuba, una cosa importante que hacen es que tratan de controlar la expresión en los medios de comunicación. Perdón. Tratan de censurar las opiniones de las personas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es conocido por todos que hasta hace algunos años operaban distintos medios de comunicación que eran independientes. Entre ellos, RCTV, entre ellos el Universal, que hasta hace poco era independiente, y por ejemplo en Ecuador operaban también muchos medios de comunicación independientes, entre ellos de la radio y la televisión. Sin embargo, una de las primeras medidas que toman los gobiernos autoritarios es tratar de impedir que la gente hable libremente en los medios de comunicación, que se impida la crítica o la fiscalización a los funcionarios públicos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, no nos sorprende que sea uno de los países en la región que más utiliza la plataforma Twitter. Claro. Y esto tiene una razón, y es simplemente porque los venezolanos ya no encuentran un canal de comunicación en el cual puedan expresar sus opiniones. González, ¿qué tal? Por ejemplo, sí. un caso bastante llamativo, sobre el cual nos pronunciamos hace muy poco tiempo, es el caso que sucedió el año pasado, de alrededor de 8 tuiteros, que fueron arrestados arbitrariamente, y actualmente la mayoría de ellos se encuentran detenidos en calabozos del SEBIN. El SEBIN es el órgano de inteligencia del gobierno venezolano, simple y sencillamente por criticar al gobierno de Nicolás Maduro. Entre los tweets, le puedo comentar que algunos de los tweets eran los tweets que en la mayoría de estados democráticos cualquier persona puede hacer sin que le pase absolutamente nada. Pero en un gobierno autoritario como el venezolano, por ejemplo, hacer un tuit en contra del gobierno significa básicamente exponerse a cualquier tipo de represalia de parte del gobierno. En este caso, un tuit criticando a un gobierno autoritario los llevó a estas personas a un calabozo sin ventanas del SEBIN. González, ¿qué tal? Nicolás Wiñaski soy. Perdón. ¿Cómo le va? Nicolás Wiñaski soy. Lo saludo. Un placer, Nicolás. Igualmente. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿la ley especificaba que tenía que ser un comentario político o es como la ley acá en la Argentina, que por el momento dice que se van a controlar los comentarios discriminatorios, que es bastante amplio? No. En el caso de Venezuela se hizo a través de leyes de terrorismo. Hay diferentes, de los 8 casos son distintos, por ejemplo, pero en la gran mayoría de ellos fueron acusados criminalmente por espionaje, por desacato, por insulto a la autoridad pública. Entonces, digamos que el contenido del mensaje no tiene que ser necesariamente político, con el hecho de que sea, con el hecho de que quepa bajo esta amplia interpretación de que sea un insulto a la autoridad, pudieron ser arrestados y actualmente se encuentran en prisión. Entonces, el contenido específico del comentario no tenía que ser político, sino simplemente tenía que, de alguna forma, insultar a una autoridad pública. Claro. Doctor González, le agradecemos su tiempo y las precisiones, ha sido muy amable. Muchas gracias a usted. Adiós, era Roberto González, abogado de Human Rights Foundation. Él estaba en Nueva York, por eso también el pequeño delay que teníamos. Manuel Garrido sigue en línea, no sé si querés agregar algo a esto que nos comentaba el doctor. Sí, mirá, yo lo que agregaría es que respecto del proyecto en relación con Internet y lo que comentaba el abogado de Human Rights,
me gustaría destacar dos cosas. Primero, que en materia de desacato la Argentina fue pionera en la derogación del desacato en América Latina. O sea que nosotros no tenemos una legislación de desacato. Por eso también es muy importante que frente a este tipo de iniciativas mantengamos los estándares que han caracterizado a la Argentina como un país que valora este tipo, que valora el debate democrático, que ha eliminado, tempranamente esas restricciones al debate público con connotaciones autoritarias, es decir, que ha eliminado esas connotaciones autoritarias en la legislación. Entonces me parece muy importante que nosotros mantengamos ese tipo de regulaciones que son adecuadas a los pactos de derechos humanos de los cuales la Argentina es parte, a nuestra Constitución, y por eso yo planteé en la comisión que este artículo de relación a Internet debiera modificarse, y entiendo que si el debate público se intensifica en relación con esta cuestión, probablemente el Congreso termine modificando y no salga el proyecto tal cual fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos. Todavía tiene que ser discutido en 2 comisiones más y luego tiene que ir al recinto. Me parece que es bueno que actualicemos la ley antidiscriminatoria, pero no que se cuelen resabios de autoritarismo como este artículo que se refiere a los contenidos de Internet. Además, el doctor Garrido, no sé si esto legalmente es válido, pero también interfiere en la educación. Un país donde, ¿no es cierto?, la autocensura prácticamente se convierte en una costumbre constante. También los chicos van a tener esa impronta, eso sin ninguna duda, ¿no? Sí, bueno, también es muy coherente de parte del oficialismo, que se la pasa denostando a los medios, y al mismo tiempo los está incentivando a censurar opiniones de particulares. La verdad que también me parece muy incoherente desde el punto de vista del discurso oficial del partido gobernante, que inclusive frente a mis observaciones me planteaba algo que recién creo que Nicolás planteaba o Leuco planteaban, en cuanto que ya se está ejerciendo. Sí, una cosa es que algunos que se ejerzan algún tipo de límites de manera espontánea, y otra cosa que sea el Estado el que los promueva y el que los fomente. Sí, yo creo que esto lo que busca es generar miedo, ¿no? Claro. La sensación que le dio Garrido por cómo se votó en la comisión y por quiénes son los autores del proyecto es que esto es una orden presidencial y que se va a intentar sacar lo más rápido posible, ¿o Mira, yo lo único que le diría es que es un proyecto básicamente del diputado Larroque. Había varios proyectos de actualización de la ley antidiscriminatoria, algunos muy buenos, tanto del oficialismo como de la oposición. De la oposición, por ejemplo, había un proyecto que en su momento, cuando fue diputada, presentó Marcela Rodríguez, de la coalición cívica, que era un proyecto muy moderno y muy bueno. Inclusive había proyectos del oficialismo, del diputado Heller, mejores que el que finalmente se tomó como base. Yo no sé si hay una finalidad de la presidenta. Lo que está claro es que bueno, se pudo corregir algunas cosas del proyecto. Esto también en relación con lo que se mencionaba de el abogado internacional recién respecto de medidas penales. Claro, sí. Había en el proyecto original del diputado Larroque había una ampliación desmesurada de la legislación penal, y finalmente, después de mucha discusión en la comisión, se dio marcha atrás con eso y se mantienen los tipos penales que ya están vigentes en la ley antidiscriminatoria, lo cual también me parece bueno señalar, en el sentido de que también ha habido una resistencia, una reacción para preservar un esquema razonable como el que actualmente está vigente. Pero sin embargo se mantuvo este artículo relativo a Internet, que creo que estamos a tiempo, si sobre todo se amplía el debate público y todos los interesados manifiestan su opinión respecto a esto. Todavía estamos a tiempo para que este artículo no pase así. Ojalá así sea, Garrido. Gracias por su tiempo. Chao, buen día. Gracias a ustedes. Adiós, era el diputado nacional Manuel Garrido, ex fiscal anticorrupción, y además, obviamente, como nos contaba recién aquí, se opuso a este artículo de este proyecto que, como decíamos recién, tiene, ¿no?, el disfraz de las buenas intenciones, pero por debajo esconde una herramienta absolutamente autoritaria. Del miedo, esto es lo que demuestra, primero, si el proyecto, como dijo Garrido, es de Larroque, significa que es de la presidenta. La verdad que a mí me da como cierta tristeza que gente de mi generación como Larroque presente proyectos conservadores, tan conservadores como estos. Sí, claro, que buscan generar miedo. Yo humildemente le digo a la gente que escribe en las redes sociales: escriban lo que quieran,
no tengan miedo. Esto obviamente es una operación del gobierno cuando se están acercando las elecciones y se está demostrando que las redes sociales como Twitter y Facebook tienen mucha influencia en el electorado. Tanto es así que hay campañas pagadas por gente para intentar direccionar algún tipo de opinión. Mi información es que hay alrededor de 3.000 personas que trabajan en el gobierno en Twitter para intentar instalar los temas. Y como digo, escribamos lo que queramos en Twitter. Por suerte se puede. 3.000 personas es un ministerio. Es un ministerio. Yo le digo en chiste la subsecretaría de Twitter.